sí, les voy a hablar un poquito sobre la dermatitis en perros y gatos. En realidad es uno de los principales motivos de consulta. Antes era mucho más común que fuera solo en perros, sin embargo, hoy en día tenemos muchos más casos de dermatitis en gatitos, así que les voy a contar un poquito más sobre esto. Pero antes les voy a hablar sobre algunos términos importantes. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos la piel. ¿Qué es la piel? La piel es el órgano más grande del cuerpo, sirve como barrera protectora. También ayuda a la regulación de la temperatura y dependiendo de las especies, de los individuos y de la edad, este puede representar entre el 12 y 24% del peso corporal. Tiene tres capas principales: la epidermis, que es la más externa, la dermis, que es la intermedia, y el subcutis o la capa subcutánea, que es la que está más abajo, ¿sí? Bueno, es importante no olvidar los apéndices cutáneos como el pelo, la piel, las glándulas sebáceas, y luego vamos a hablar un poquito más sobre eso y también sobre la importancia de los músculos subcutáneos y de la grasa que están en la última capa de la piel. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver más o menos cómo es que se reparte cada una de las capas de la piel. En primer lugar tenemos al epidermis, que básicamente nos ofrece una protección frente a sustancias extrañas. El epidermis se conforma por diferentes tipos de células: queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, etcétera. Uno de los más importantes son los queratinocitos. Estas células básicamente lo que hacen es replicarse mediante un proceso que se llama queratinización. Entonces, tenemos células nuevas en la epidermis y las células antiguas van a ir un poquito más arriba, y esta capa va a generar una protección, ¿sí? Que va a permitir conservar humedad, conservar nutrientes y también darnos una protección adicional frente a todas las sustancias extrañas o también algunos patógenos. Entre la epidermis y la dermis tenemos la membrana basal, que también nos ofrece una barrera adicional de protección y que muchas veces se ve afectada ante ciertas enfermedades inmunomediadas. Y luego tenemos a la dermis, que básicamente su función es dar sostén y dar nutrición, ya que en la dermis tenemos los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos van a ayudar a que lleguen todos los nutrientes, ¿no? También en la dermis tenemos las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, que también son súper importantes, y por último tenemos a la capa subcutánea, que contiene la grasa subcutánea y los músculos. Y estos son los principales músculos, como la capa primaria de músculos que tenemos. Y bueno, la grasa les comentaba que era bastante importante porque nos sirve para amortiguar golpes, también nos sirve como una capa de aislamiento y también nos ayuda para mantener electrolitos. Dentro de la grasa hay electrolitos y también tenemos líquidos, entonces es súper importante, ¿sí? Y otra cosa importante que me olvidé de comentarles es que en la dermis también tenemos diferentes tipos de nervios, ¿no? Que también, bueno, ayudan con el tema del tacto y de la sensación en la piel de los perritos y de los gatitos. Bueno, ¿qué es la dermatitis? En realidad la dermatitis es un término bastante general, básicamente es cualquier tipo de inflamación en la piel. Entonces vamos a tener la dermatitis como una afección cutánea hasta llegar a un diagnóstico específico. En las imágenes de abajo podemos ver, bueno, un gatito que tiene lesiones en la zona del cuello, y bueno, aparentemente estas lesiones han sido rasuradas, y en la imagen de la derecha tenemos a un perrito que tiene zonas alopécicas en la carita y vemos que tiene menor densidad de pelo, ¿no? Este es un perrito que tiene dermatitis atópica. Sí, a continuación les voy a hablar sobre los diferentes tipos de dermatitis. En realidad hay muchísimos tipos de dermatitis. Yo les voy a hablar de las cuatro principales y las más importantes, o bueno, las que vemos más frecuentemente en la clínica. Bueno, como causas de dermatitis hay muchas. Tenemos los irritantes externos, que pueden ser principalmente en casa productos de limpieza como POET, lejía, ¿sí? O de repente estos aerosoles que ayudan a matar a los virus o a las bacterias. También traumatismos, ¿sí? Golpes, cortes, quemaduras, ¿sí? Porque de todas maneras se rompe la barrera cutánea y se genera inflamación. Luego tenemos también alergenos, que pueden ser de origen alimentario, también alergenos medioambientales, que es bastante común. El polen es uno de los más comunes. Infecciones que pueden ser bacterianas o también pueden ser infecciones micóticas, que en realidad son de las más comunes. Y también tenemos infestaciones, ¿no? Infestaciones de ectoparásitos como pulgas, garrapatas o también ácaros. Aunque parezca mentira, la dermatitis alérgica por picadura de pulga es una de las causas principales de consulta, ¿no? A veces vienen perritos que tienen temas de piel, se están rascando mucho, y en el examen físico revisas y por ahí encuentras una o dos pulgas y parece mentira, pero a veces una sola pulga o dos pulgas pueden generar una reacción bastante exacerbada. Además que estos
parásitos, sobre todo las pulgas, no siempre están dentro del hospedero, por lo general están en las camas o las mantas o en el piso y solamente se suben para alimentarse, ¿no? Entonces, cuando vemos perros o gatos que tienen un montón de pulgas, es una infestación bastante importante. Bueno, signos clínicos son bastante variados. Tenemos algunos signos clínicos que son primarios, como el prurito. En realidad el prurito es la picazón, que por lo general se da por infecciones bacterianas secundarias, y también el eritema, que es la inflamación y el enrojecimiento de la piel. Ya cuando tenemos descamación, es decir, vemos como caspita o costritas en la piel, hiperpigmentación, que a veces se ve en algunas zonas negras o de repente marrones, hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la piel, ya esto es algo un poco más secundario y nos indica que tenemos un cuadro un poquito más crónico, ¿no? También en algunos animalitos con dermatitis podemos percibir un olor anormal, un olor rancio, también alopecia, ¿no? Que es la caída del pelo, la pérdida de pelo, y podemos ver parches de piel sin pelito, el exceso de sebo, ¿no? Esto ya vendría a ser algo más secundario, y para que se den estos signos clínicos ya quiere decir que el problema ya va más allá del epidermis, sino también que ya se está viendo involucrada la dermis, ¿no? Y por eso el exudado y el líquido inflamatorio, ¿no? Y todo este tema del mal olor. Luego, tipos de dermatitis, bueno, la primera, que en realidad es una de las más comunes, es la dermatitis atópica. Es la que se presenta con mayor frecuencia, entre un 10 a un 15%. Sí, como les comentaba, últimamente tenemos más casos de gatos con dermatitis atópica, y esto básicamente se da por una predisposición genética. Entonces, hay una hipersensibilidad exacerbada frente a ciertos factores medioambientales, pero también hay algunos estudios que indican que hay ciertas alteraciones en la producción de ciertas proteínas de la piel. Entonces, al no producirse estas proteínas, hay alteraciones en la producción de la grasa, ¿no? De las ceramidas o de los ácidos grasos libres. Entonces, si es que vemos la piel como si fuera una pared de ladrillos que está unida por cemento, estos ácidos grasos, estas proteínas vendrían a ser el cemento, ¿no? Entonces, al haber alteraciones o haber una cantidad insuficiente, van a quedar como ciertos huequitos, y es más fácil que estos alergenos atraviesen esta pared de ladrillos y, bueno, pues generen estos casos de dermatitis. Por lo general se presenta entre el primer y tercer año de vida, pero hay cachorros de 5 meses o 6 meses que tienen problemas de dermatitis, y hay casos raros de ya gatos o perros más adultos que presentan problemas de dermatitis atópica ya a los 5 o 4 años de vida. No es inusual, pero siempre se ven ese tipo de casos. Razas más afectadas, bueno, en realidad cualquier raza, ya sea de gato o de perro, puede presentar dermatitis, pero acá estoy poniendo algunas de las más resaltantes, sobre todo de perros. Los bulldogs son los atópicos por excelencia. Tenemos bulldog francés, bulldog inglés. Bueno, también los West Highland Terrier son bastante propensos a tener dermatitis atópica, y los Shar-Pei. Y también hay que tener en cuenta que estas razas que tienen muchos pliegues o que son braquicefálicas también van a tener, aparte del tema de la dermatitis atópica, predisposición a tener infecciones secundarias de repente localizadas en los pliegues faciales, ¿no? Como hay tanta piel, hay tanta superficie, no hay mucho oxígeno, entonces las bacterias y las levaduras tienen un caldo de cultivo perfecto para poder reproducirse. Y bueno, de todas maneras se acumula más sebo, más detritus, ¿no? Entonces es siempre súper importante limpiar esos pliegues faciales para evitar que se hagan infecciones bacterianas localizadas, muy aparte del tema de la dermatitis atópica. Luego, en la imagen de arriba, bueno, tenemos un perrito, sí, una vista del perrito parado y otra ventro dorsal, y vemos algunos puntos rojos que nos indican zonas donde por lo general tenemos afecciones en la piel por la misma dermatitis atópica. Entonces, vamos a ver perros que tienen inflamación en la zona interdigital, entre las almohadillas, en la zona de la ingle, axilas, cuello, comisuras labiales, a veces también alrededor de los ojos, ¿no? Y las orejitas también siempre se ven afectadas cuando hay dermatitis atópica. Siempre hay inflamación de pabellones auriculares. Y bueno, al haber irritación y al haber alteración en la barrera de la piel, de todas maneras, va a ser más común que, por ejemplo, haya una otitis de repente por levaduras o de repente una otitis bacteriana, ¿no? Porque en la piel tenemos una flora, y bueno, obviamente hay bacterias y levaduras oportunistas que van a generar este tipo de infecciones. Luego, en segundo lugar, tenemos la dermatitis por contacto. Como lo dice su nombre, es por contacto con sustancias que van a generar irritación en la piel. Sí, este es cualquier contacto con cualquier sustancia perjudicial.
por lo general la afección se va a ver en las zonas donde hay menos pelo, ¿no? Porque el pelo de todas maneras ayuda mucho para la protección de la piel, ¿sí? Los protege contra los rayos UV, también ayuda a termorregular cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor y también evita que tengan contacto con esas sustancias, ¿no? Pero por lo general los perros o los gatos se echan con la pancita pegada hacia la superficie del piso y bueno, por lo general ahí es donde vemos este tipo de lesiones por dermatitis de contacto. Luego, la dermatitis por hongos, tenemos dos patógenos importantes, Microsporum canis y Malassezia pachydermatis. Microsporum canis no es parte de la flora de la piel, por así decirlo, pero sí es bastante común aislar a este patógeno cuando tenemos infecciones micóticas. Por lo general hay mayor incidencia de hongos en gatos, sí, al menos de lo que yo he visto, aunque bueno, también es común en perros, y el tema es que este hongo sí es zoonótico, ¿no? Entonces, si tienen algún perro o algún gato que ha sido diagnosticado con este hongo, es importante tener una correcta higiene y tener cuidado porque a nosotros también nos pueden aparecer esas lesiones. Sin embargo, la malacesia no es zoonótica. Esta levadura sí es parte de la flora de la piel de los perros y de los gatos. Sin embargo, a veces ante ciertas afecciones puede haber una proliferación de este hongo y bueno, se puede presentar otitis por malacesia o también dermatitis, ¿no? Y bueno, es bastante común diagnosticar esto por una citología. Básicamente se coge un hisopo, se hace un hisopado en la piel, se hace un extendido, una tinción y bueno, podemos ver si es que tenemos a esta levadura o no, que tiene una forma bastante característica, como una forma de un zapatito, pero genera un olor bastante fuerte, ¿no? Y sí genera bastante hiperpigmentación en la piel. Y luego, como último punto, tenemos la dermatitis seborreica. Es mucho más común en perros que en gatos, ¿sí? Y esto es un tema genético. Tenemos dermatitis seborreica primaria y secundaria. La primaria, bueno, se caracteriza porque no es pruriginosa. Los perros básicamente no se van a rascar, pero al haber un defecto en la queratinización va a haber mucho más queratina, entonces vamos a ver escamas, vamos a ver como caspa, el pelaje va a estar mucho más grasoso, ¿no? Con sebo va a haber un olor fuerte, razas predispuestas a este tipo de dermatitis, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Basset Hound, también Pastor Alemán, es bastante común que lo tengan. Y bueno, con respecto a la dermatitis seborreica secundaria, como lo dice su nombre, es por una causa adyacente, ¿no? Por algún otro tipo de patología que nos puede estar ocasionando eso. Por eso es bien importante que si un perro tiene mucho sebo o descamación, no necesariamente es una dermatitis seborreica primaria, que básicamente se trata con baños medicados o de repente dándoles un poco de vitamina A, ¿no? Sino hay que tratar de buscar una causa secundaria, por eso es muy importante apoyarse de pruebas diagnósticas, hacer raspados cutáneos para ver que no sea de repente un tema de hemodicosis, que es un ácaro que está en la piel y bueno, a veces cuando hay algún tema de inmunosupresión, estos ácaros proliferan y generan cuadros de dermatitis. Bueno, es importante descartar eso, es importante hacer también una citología, como les comentaba, este hisopado y hacer un extendido y teñirlo para ver que no hay contaminación bacteriana y también es importante tener en cuenta las pruebas de sangre porque muchas veces hay temas endocrinos que también generan, ¿no? Cuadros de dermatitis, ¿no? Entonces por eso es importante hacer una correcta anamnesis, un buen examen físico y las pruebas diagnósticas que sean necesarias, ¿no? En el caso de los hongos, por ejemplo, por lo general vamos a tener lesiones redondas, alopécicas. No siempre se van a presentar así, pero por lo general tenemos eso, o si no, a veces tenemos animales con un pelaje que tienen como apariencia de apolillado, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos, porque los cultivos de hongos demoran entre 28 a 30 días, es coger un poco de pelo y hacemos un tricograma, ¿no? Que básicamente consta de mirar el pelo en el microscopio y vemos, por ejemplo, si es que hay esporas, ¿no? O si es que hay ciertas afecciones en el folículo piloso y más o menos así podemos ir descartando de qué de qué se trata. Bueno, luego, ¿de qué forma podemos prevenir la dermatitis? Bueno, en primer lugar, mantener el antipulgas al día, más aún si es que tenemos un perro que es diagnosticado con dermatitis atópica, cualquier picadura de pulga de todas maneras va a ser súper perjudicial. Entonces, hay varias opciones. En el caso de los gatos, al menos acá, no tenemos nada que sea bioral. Básicamente tenemos pipetas, ¿no? Entonces, en el caso de los gatos, manejarlo con pipetas, aunque también están los collares, que básicamente actúan como repelentes, ¿sí? Entonces, tenemos esas opciones y en el caso de los perros ya hay opciones más variadas, desde la pipeta hasta las pastillas, ¿no? Tenemos las pastillas que duran 3 meses, como Bravecto o Power Gold, también tenemos NexGard, que dura un mes, y bueno, sí hay varias opciones, ¿no? Luego, otra forma de prevención son los baños regulares y el grooming en el caso de perros que tienen predisposición a tener dermatitis.
Por lo general los bañan cada 10 días, ¿no? A veces una vez a la semana. Es importante mantener una correcta higiene y bueno, también cuando tienen pelo muy largo sí es importante peinarlos. En el caso de los gatos es un poco más complicado porque por lo general no les gusta bañarse y es un estrés tremendo ir a la veterinaria. eh, pero no es tan necesario, sobre todo en gatos que tienen pelo corto, ¿no? A menos que haya que hacerle, que haya que realizar algún tipo de corte, pero sí es importante peinarlos porque muchas veces tanto en perros como gatos cuando tienen el pelo muy largo se hacen nudos y debajo de esos nudos a veces hay crecimiento bacteriano y se hacen eczemas, ¿no? Entonces sí es importante el tema de los baños y de peinarlos y en caso sea necesario cortar el pelo porque hay muchos nudos, hay que hacerlo. Y otro punto importante son los productos de limpieza hipoalergénicos, ¿no? Por el mismo tema de la dermatitis de contacto o, bueno, animales que tienen atopías. Esa marca Frosh no es por hacer, no es por propagandearla ni nada, pero es bastante buena. Me ha funcionado con un montón de pacientes que tienen temas de dermatitis e incluso con personas, ¿no? que tienen alergia. Así que es una buena opción para poder utilizar en casa y para poder estar tranquilos. Y el último punto, el alimento de calidad, ¿no? De todas maneras, el tema de la piel y del pelo se ve bastante afectado por la nutrición, entonces siempre es importante darle un alimento de calidad a nuestras mascotas, ¿no? Y descartar si es que tienen algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? Que si es que son atópicos, por lo general también tienen bastantes reacciones de hipersensibilidad frente a ciertos ingredientes, principalmente proteínas, pero ya les voy a hablar un poquito más adelante de los alimentos. Luego, tratamientos. Bueno, les voy a hablar de los tratamientos simplemente como algo general, porque de todas maneras cualquier tratamiento que se le dé a cualquier perrito, cualquier gatito, tiene que ir de la mano con un diagnóstico y obviamente con una prescripción de un médico veterinario. No es porque, bueno, le salió una lesión, le voy a dar un antibiótico o un antimicótico, porque en realidad hay que manejarlo con bastante cuidado, ¿sí? Entonces, a ver, como opción número uno, que a mí me encanta, son los baños medicados. Si es que tienes un perro o un gato que tiene lesiones muy pequeñas, bueno, como les comenté, en el caso de los gatos es un poco más complicado bañarlos, pero si es un gato bueno y se deja, genial, pero los gatos siempre son un mundo aparte. Pero bueno, si es que tenemos un perro que tiene pocas lesiones en la piel, no está lleno de costras ni de heridas, bueno, podemos probar con los baños medicados, ¿no? Y con una dieta restrictiva que les voy a hablar un poquito más adelante de eso. Tenemos la opción del shampoo de clorexidina, que es un antiséptico, funciona bastante bien. Luego el ketoconazol, bueno, en caso hay una micosis hay que usar un antimicótico. O si no, el peróxido de benzoilo, que funciona bastante bien con las dermatitis seborreicas. Bueno, luego tenemos los antimicóticos, en caso tengamos una micosis, sea una micosis ya grande o de repente que esté un poquito más generalizada, no nos queda otra opción que utilizar un antimicótico ya sistémico, ¿no? Sobre todo si tenemos un microsporum, porque muchas veces llegan cachorritos que tienen lesiones micóticas y más que por el examen físico nos damos cuenta porque los dueños nos dicen, ¿no? A mí me salió esa lesión en la barriga o en la cara o en el brazo y ahí te das cuenta que, bueno, pues es un hongo zoonótico, ¿no? Entonces, en ese caso, de todas maneras, hay que darle el itraconazol. Y luego está el tema de los antibióticos, ¿no? Que sí hay que tratarlo con mucho cuidado porque últimamente hay más bacterias que son multidrogoresistentes y de todas maneras eso no es algo bueno porque al final tenemos que utilizar antibióticos de última generación y ya nos quedamos sin antibióticos para utilizar, ¿no? Entonces, si es que es necesario, porque hay una contaminación bacteriana importante, siempre hay que empezar con los más básicos, ¿no? Los básicos son las penicilinas, tenemos la amoxicilina, que es el más común, que va bastante bien en piel, y ya luego en base a, bueno, lo que haya en la piel, se puede utilizar de repente las cefalosporinas, como la cefalexina, o bueno, el convenia, que es ese antibiótico que ven en la parte de arriba, sí, que es un antibiótico inyectable que es de larga acción, dura 14 días, pero ya para utilizar este tipo de antibióticos es porque, bueno, tenemos una, de repente, infección que no cede con una amoxicilina y ya se hace un cultivo y se ve a qué antibióticos es sensible la bacteria, ¿no? Luego, tenemos los inmunomoduladores o inmunoterapéuticos, que son bastante interesantes, ¿sí? Tenemos la ciclosporina que se puede utilizar en perros y gatos y básicamente lo que hace es disminuir la respuesta inmunitaria celular, ¿sí? De todas maneras, esto ya lo utilizamos cuando tenemos casos un poco más severos. Es bastante bueno, pero a veces en algunos casos puede generar diarreas, puede generar vómitos, pero es una buena opción sobre todo con los gatos, ¿sí? Otra opción que tenemos es el Cytopoint, que son anticuerpos monoclonales, son inyecciones que se ponen
cada 4 semanas y básicamente lo que hacen es modificar un poquito la respuesta inmunológica que tiene el individuo, ¿sí? El Cytopoint, bueno, al ser un anticuerpo monoclonal, influye directamente en una proteína que se llama interleuquina 31, que está bastante asociada con el prurito, o bueno, está netamente asociada con el prurito, ¿no? Entonces modifica cómo es que el cuerpo va o la neutraliza, ¿no? Para que no tenga un efecto exacerbado y para que no se dé esta reacción de prurito, ¿no? Luego tenemos el oclacitinib, que es el Apoquel, que es bastante conocido. Bueno, también hay otro que tiene el mismo principio activo que se llama Opurix, que es una opción un poco más económica. Y esta molécula lo que hace básicamente es actuar sobre una enzima que se llama JAK y esta enzima tiene una acción directa, ¿no? En todo el mecanismo del prurito. Entonces tenemos esas dos opciones, solamente que el Apoquel o el Opurix, esta molécula de oclacitinib, hay que darse la vía oral de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la inyección es un poco más práctico, pero bueno, la mayoría de perritos responde bien al Cytopoint, hay otros que no tan bien y tienen que tomar la molécula que les comenté, pero lo bueno de este oclacitinib es que también se puede utilizar en gatos en una dosis un poquito más alta, ¿no? Entonces, es una buena opción a diferencia del Cytopoint que solamente nos ayuda con los perritos. Luego tenemos los glucocorticoides sintéticos, que bueno, la mayoría de personas le tienen miedo a los corticoides y bueno, definitivamente no es nada bueno dárselos por largos periodos de tiempo, pero muchas veces cuando tenemos una inflamación muy severa de la piel y el perro o el gato no pueden dormir, comen y se rascan o están desesperados o la piel está muy inflamada, de todas maneras sí nos ayuda un montón. Entonces se puede usar como de repente un fármaco de emergencia y bueno, ya luego a largo plazo manejarlo ya de otra manera, ¿no? De repente con un cambio de dieta, de repente modificando los productos que utilizamos en casa. Entonces, bueno, sí es algo que se utiliza de forma bastante común cuando tenemos problemas de piel, o al menos inicialmente, ¿no? Entonces tenemos la prednisona, dexametasona, la triamcinolona, que es un corticoide de depósito, dura de 7 a 10 días. Y bueno, también la prednisolona, ¿no? Que en el caso de los gatos, la prednisona no se metaboliza, la prednisolona sí, entonces si es que le vamos a mandar un corticoide a un gato, de todas maneras sería prednisolona vía oral. Luego, antihistamínicos sí, también nos ayudan, puede ser cetiricina, loratadina, clorfenamina. Es una opción un poco más amigable, pero no es tan radical como el corticoide. Y bueno, no vamos a ver obviamente un efecto tan importante como la del corticoide. Y cosas que debemos evitar, sobre todo si tenemos algún animal que es atópico, son los perfumes. Sí, a veces parece mentira, pero a veces los perfumes que nos echamos también pueden generar alergias en nuestras mascotas. Desinfectantes, también mucho cuidado, aromatizadores, inciensos, sí, y sobre todo los aromatizadores, porque estos productos que tienen aromas, que tienen larga duración, tienen moléculas de petróleo y estas moléculas de petróleo que perpetúan el aroma o el olor. Son bastante alergénicas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso de todas maneras. E incluso plantas. A veces hay perros que tienen temas de alergia y uno haciendo la anamnesis pregunta, ¿no hay una planta nueva en casa? ¿Hay algo? Y bueno, pues efectivamente sí hay una planta nueva y a veces el polen de esa planta también puede generar este tipo de alergias, ¿no? Que parezca mentira. Luego, el alimento, como les comentaba, el alimento es bastante importante, ¿no? Estos alimentos que les estoy colocando acá son básicamente alimentos medicados, ¿no? Entonces, tenemos la opción de los alimentos hipoalergénicos o hidrolizados. Muchas personas piensan que el pollo es netamente alergénico, pero no es exactamente así, simplemente que como la mayoría de alimentos tiene como proteína principal proteína de pollo o derivados de pollo, bueno, pues hay un mayor porcentaje de perros que presentan alergia a esta proteína, ¿no? Entonces, tenemos la opción de repente de una dieta, bueno, sí, de cordero, o si no, otra que está funcionando bastante bien es la proteína de conejo. Entonces, si tienes un perro con sobrepeso y con alergia, por ejemplo, esa Breed Care Weight Loss que es de conejo, es súper buena opción. Ya si es que tienes algo un poco más complicado, como una dermatitis atópica terrible, puedes usar de repente el Z de Hills, que es netamente hidrolizado. Luego está el Derm Complete de Hills, que está hecho a base de proteína de huevo, de clara de huevo, que aunque parezca mentira, no genera temas de alergia. Y bueno, no les expliqué algo. El tema de las proteínas hidrolizadas, ¿por qué proteínas hidrolizadas? Porque bueno, las proteínas son cadenas largas de aminoácidos, ¿no? Entonces al hidrolizarlas se vuelven moléculas mucho más pequeñas y estas moléculas no son detectadas como alergenos por el sistema inmune, ¿no? Entonces no generan estas reacciones de piel exacerbadas. Bueno, luego volviendo a las comidas, otra comida interesante es la dermatosis de Monge.
Sí, esta de acá también es hidrolizada. También hay dermatosis de Monge para gatos, pero no es 100% hidrolizada. Después también está la Advance Atopic, que está hecha a base de proteína de conejo, que es bastante buena. Y otras que me encantan porque son muy buenas y no son tan caras como las otras marcas, son las HA de Proplan. Ahorita la de gatos está escaseando un poco, pero es súper buena. Y también tenemos la de perro, que también es súper buena. Y luego ya yéndonos a un alimento un poco más premium está la de Royal Canin, ¿no? Que tenemos la opción de la Hypoallergenic y también tenemos la opción de la Analergenic. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la Hypoallergenic fue la primera línea que sacó Royal Canin. Está hecho a base de proteína hidrolizada de soya y también está hecho a base de proteína hidrolizada de pollo. Pero la Analergenic, que salió en el 2012, está hecha a base de proteína hidrolizada de plumas y el tamaño de las moléculas es mucho más pequeño, ¿no? Ambas son hidrolizadas, pero bueno, pues ya si tenemos un animal que es recontra alérgico, recontra atópico, de repente nos va a ir mejor con la Analergenic que con la Hypoallergenic, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre esas dos comidas de la línea de Royal. Y por último, algo interesante que también tenemos es el panel de alergenos. Hay un laboratorio que se llama Cautec y hace este panel de alergenos, ¿no? Y es súper interesante porque, bueno, a veces hay perros o gatos que ya no se puede hacer nada, no funciona la Pokel, no funciona el Cytopoint y ya no sabemos qué hacer. Entonces, lo que ellos hacen es una prueba serológica, se toma una muestra de sangre y, bueno, ellos estudian los IgE, que son un tipo de anticuerpos que están muy relacionados con todo este tema de reacciones alérgicas. Entonces, con eso ellos te dan un informe completo, ¿no? Tienes varias opciones. Tienes el panel ambiental y el alimentario y luego hay una prueba completa que mezcla ambos, que descarta 91 alergenos. Y en base a este estudio te dan un informe, ¿no? Y te dicen, bueno, tu perro es alérgico, no sé, a la soya, tu perro es alérgico al pasto o a la zanahoria, y en base a eso ya te dan una lista detallada de las cosas que, bueno, debes evitar en casa, de los alimentos que sí puede consumir, porque a veces es bien complicado darles alimentos medicados o si no hacer dietas caseras y que no funcionen, ¿no? En verdad es algo bastante estresante y lo interesante es que aparte de darte toda esta lista, también te hacen autovacunas, ¿no? Similar al Cytopoint, pero es específico para cada perro o para cada gato, ¿no? Entonces tú aplicas estas vacunas, entre comillas, autovacunas por 6 a 9 meses y en teoría con eso debería mejorar mucho el tema de la alergia de todas maneras. Así que nada, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No sé si por ahí tienen alguna duda o alguna consulta. Hay bastantes casos de Schnauzer que sí tienen bastantes temas de dermatitis. Ellos también están dentro de ese grupo. Sí, se podría dejar el alimento procesado y hacer una dieta de restricción, pero por lo general cuando hacemos una dieta de restricción casera, siempre lo hacemos de la mano con un nutricionista que nos asesore, ¿no? Porque cada individuo tiene necesidades específicas. A veces hay algunos animalitos que tienen algún tema renal o algún tema hepático, ¿no? Entonces hay que ir evaluando, ¿no? Y de repente utilizar una proteína diferente. A veces a algunos les funciona bien el pavo, a otros les funciona mejor el pescado o incluso parece mentira, pero también la carne de res, ¿no? Entonces, sí también es una opción, pero hay que ir probando, ¿no? Pero a veces ya cuando son demasiado alérgicos, no queda otra que utilizar el alimento hidrolizado. Bueno, básicamente lo que hacen es tomar una muestra de sangre en un tubito rojo, ¿sí? Esa muestra de sangre la centrifugan y de ahí, bueno, obtienen el suero y ya trabajan con el suero, ¿no? Y hacen una prueba serológica y básicamente se basan en la respuesta de los IgE, que son un tipo de inmunoglobulinas que son anticuerpos. Tenemos diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? Y el IgE es el que está más involucrado en la respuesta a los alergenos y esas respuestas exacerbadas, ¿no? Entonces hacen diferentes pruebas y lo interesante es que lo hacen en base a todas las plantas, a la flora que tenemos acá en Perú o incluso a los tipos de ácaros, porque dependiendo del lugar va a ir variando eso, ¿no? Entonces utilizan todo lo que tenemos acá en Perú que puede generar alergias y en base a eso ya te van armando el panel, ¿no? Y te indican, ¿no? Bueno, no sé si es común que en los parques de Lima haya pasto chino, te dicen, bueno, tu perro es alérgico al pasto chino, o es alérgico al chancho o al pollo, ¿no? Entonces, básicamente así funciona. No sé si por ahí va la pregunta o por ahí queda una duda más, ¿no? Pero es bastante rápido. La toma de muestra es súper rápida, se manda al laboratorio, lo procesan y después de unas 3 semanitas más o menos tienes
tu informe y ya en base a eso puedes saber qué dieta darle o si quieres también tienes la opción de pedir que te hagan la autovacuna específica para tu perrito o tu gatito y eso lo colocas mensualmente en un periodo de 6 a 9 meses, si mal no recuerdo, y ya con eso, bueno, pues debería mejorar la respuesta inmune frente a este tipo de alergenos, ¿no? Pero sí es bastante interesante. Es un poco costosa, sí, no sé qué tanto ha variado el precio porque hace buen tiempo que mis pacientes no lo hacen. He tenido dos que lo han hecho, es un poco costoso, pero les ha ido bastante bien con eso.